estamos al aire. Sobre mi opinión, claro. Claro, perfecto. Estamos justamente con José Chevasco. José, un placer tenerte aquí. Gracias, como Cristian, siempre. de igual manera. Gracias. A ver, José, has escrito muy animoso, muy positivo, ¿no? Después del 5 de junio, el perdedor debe ser hidalgo y más peruano que nunca para aceptar la derrota y deshacerse de cualquier sentimiento negativo. Confío en que la persona que salga electa use toda su inteligencia para mejorar la vida de nuestra nación. Así es un poquito. Debemos creer que a partir del 5 de junio, digamos, se olvida todos estos ataques, estas agresiones, estas dudas y qué sé yo, y se empieza a trabajar conjuntamente, o no es lo que quieres decir en este artículo. Yo quiero decir eso. Soy un hombre, quienes me conocen y tú me conoces más o menos, Cristian, yo soy siempre propositivo. Y creo que los odios hay que cerrar, las heridas hay que cerrarlas. Porque la única manera en que los pueblos pueden entender a una buena clase política es cuando hay un entendimiento, cuando existe un equilibrio entre asuntos de carácter razonable, de forma tal que los políticos tienen que buscar la unión de sus pueblos, no la desunión. O sea, la clase política que busca que sus pueblos se unan, que converjan en buenos objetivos, en metas concretas, en objetivos nacionales y buscar el bienestar de su población, creo que es el político que todos queremos en el fondo, ¿no? Ahora, ¿tú crees que puedan trabajar conjuntamente? Obviamente manteniendo, porque queremos también una oposición, no se puede creer acá que todos son amigos y qué sé yo, pero ¿crees que finalmente después del 5 de junio este tema se olvida y que los políticos van a poder trabajar de la mano? Creo que deben tratar de trabajar de la mano. Okay. Yo creo que el político debe, por ejemplo, en materia de carácter de tecnocracia a nivel nacional, ni un partido político garantiza la cantidad de funcionarios con los cuales tiene para trabajar. Y hay que buscar, y hay que tocar puertas, y hay que buscar a las personas de inteligencias, buenas formas de razonamiento, de manera de que tengan el deseo de poder colaborar, independientemente del tema de carácter político, con los objetivos nacionales de un país. Ok. José, ¿cómo has visto el tema finalmente del Congreso de la República? Creo que esto lo hemos conversado, ¿no? Pero el hecho de que haya una mayoría de Fuerza Popular, el tema también de que hayan algunos novatos, ¿eres positivo respecto de lo que será el trabajo de este próximo Congreso y la manera además cómo queda constituido, ¿no? Esto que ya te planteaba, la mayoría, un Peruanos por el Cambio, que lo más probable es que si pierde Pedro Pablo Kuczynski, que a mí me parece que va a ser, las posibilidades de que se desbande esa bancada va a ser bastante alta, ¿no? No sé qué pasará con el Frente Amplio. ¿Cómo ves tú esta situación? Mira, yo veo con gran expectativa el hecho de que tengamos un Congreso con gran cantidad de personas nuevas. ¿Bien o mal? Lo veo bien. ¿Sí? Claro. Okay. ¿Por qué? Porque estas personas nuevas llegan con unos nuevos ingredientes al trabajo parlamentario. Sabemos que el Congreso precisa de ciertas reformas para su buen funcionamiento, en principio. Hay que modificar el procedimiento legislativo, que en ciertas partes es muy engorroso, hay que modificar el tema del cuadro de comisiones. Tenemos que pensar nuevamente en refundar el procedimiento de la representación, que es uno de los temas más problemáticos que tiene el Congreso y que lo separa un poco de la población. Entonces, el contar con nuevos integrantes en el Congreso, entiendo, es la necesidad de ellos también en poder mostrar una institución eficiente. Y para ello precisan modificar el trabajo parlamentario. El hecho de tener 73 congresistas hace un número bastante cómodo para tomar decisiones y hacer las reformas. Sí. Y espero que el fujimorismo las quiera hacer. Pero también genera lo que tú acabas de mencionar, es decir, sería válido también, oye, con 73 personas, que no me vengan a decir pues como ahora, ay, que yo no fui, fue TT, ay, no, que yo quise elegir al defensor, porque así nos han contado varios cuentos. Con 73 al mismo tiempo, la responsabilidad del fujimorismo va a ser tremenda, porque lo que no corre en el Congreso, con legitimidad se le va a poder decir, Fuerza Popular, ¿qué está pasando con tu bancada? Por eso es que ellos tienen que tomar... Mira, yo tuve la experiencia del gobierno fujimorista en los 90, también con una bancada mayoritaria, no como la que va a tener ahora, pero la tuvo, y se hicieron grandes cambios y grandes reformas. Para muchos, desde el punto de vista político, tienen su forma de pensar. Yo he trabajado de cerca este aspecto con ellos. Y, por ejemplo, el Congreso, por primera vez, tuvo una oficina de control interno, que antes nunca tuvo, y lo puse fujimorismo. Abrió una oficina de participación ciudadana. Antes no existía, eso lo puse fujimorismo. Consiguientemente, creo que va a haber un trabajo mucho más institucional y por eso es que yo tengo fe en lo que pueda suceder a partir del 28 de julio.
Y todo lo malo, o sea, porque claro, ¿de qué te sirve abrir una oficina de control si es que no, 5 años después, en el 2000, te estabas comprando a los congresistas que no sabían? No. Al control interno respecto a los temas de carácter administrativo. Correcto. Y creo que hoy hay que reforzarlo. Correcto. Creo que la oficina de control interno del Congreso, por ejemplo, debe estar con funcionarios de la Contraloría. Y a propósito, acaban de proponer nuevamente el cargo de Contralor. Sí, ¿qué te pareció esa figura? ¿Te parece válida que sea este Congreso con recomendación del presidente actual? Porque, claro, al mismo tiempo uno se diría, oye, justamente tendría que venir un nuevo antes de que entre el próximo gobierno a que se ponga quien justamente lo va a cuidar a él, lo va a fiscalizar a él. ¿Cómo es todo ese tema? En principio, el modelo de nombramiento del Contralor General es por 7 años. Y generalmente lo que se busca es que el Congreso saliente nombre al Contralor que va a controlar al gobierno entrante. Correcto. Que sea de distinta, digamos, propuesta de carácter, en este caso, hecha por el presidente Humala. Y me parece bien que sea un funcionario de carrera, de manera, creo que el funcionario tiene más de 19 a 20 años en la institución de Contraloría. Sí. Y cosa que me parece correcto. Por eso pienso yo que esta designación es positiva, sobre todo tratándose de funcionarios públicos sin ningún tipo de tinte político, porque creo que tenemos que reforzar las instituciones, tipo Defensoría del Pueblo, tipo Contraloría y otras más, de manera que estén aparte del tema de carácter político. Y eso lo veo con agrado. Y ese es el problema que ha tenido el Congreso que se va, la fragmentación para no poder nombrar funcionarios solamente públicos. Para que la gente entiende, porque dice, no, más bien, si va a salir Ollanthumala del gobierno y lo van a investigar seguramente por lo que ha sido su gobierno, ¿cómo él va a nombrar al Contralor que lo debería investigar? Eso no es así, porque el Contralor investiga a los funcionarios en funciones. Exactamente, funcionarios en funciones. El Congreso nombrará sus comisiones investigadoras para investigar al gobierno que se va. Correcto. Y la Contraloría estará obligada a entregar la información necesaria para esos casos. O sea, es un tema de carácter distinto. El Contralor y las funciones que va a tener van a ser hacia adelante también, al gobierno que ingresa. Por eso que el modelo es 7 años. 5 años respecto al gobierno nuevo y 2 años respecto al gobierno que va a entrar después del año 2016. Correcto. José, a ver, yo también he tratado de leer y yo te quería hacer la pregunta, no sé si quieres compartir con nosotros por quién vas a votar o no, o eso es algo que te quieres guardar. Mira, lo he manifestado contra esta oportunidad. Yo voy a votar por Keiko Fujimori. Ok, y justamente eso te quería preguntar, ¿no? Digamos, los temores que están saltando, el editorial, yo ayer también hice mi comentario porque a mí la verdad me ha sorprendido ingratamente, la verdad, yo lo había dicho ayer, ¿no? Pepe Clip para mí significaba justamente, ¿no?, lo bueno, el corte con el pasado, la seguridad de que podía haber un control si es que aparecía esta vena, ¿no?, que algunos dicen está ahí de todas maneras, y sin embargo en los últimos sucesos yo he perdido la confianza y he perdido la credibilidad, desgraciadamente. ¿A ti no te ha pasado eso? ¿Tú cómo analizas este tema, esto último que ha pasado, y por qué tú le dirías a la gente que no habría por qué temer lo que muchos están temiendo respecto de la vuelta de Fuerza Popular? Yo pienso en el tema de la gobernabilidad del país. Creo que tener un presidente de la República adverso a un Congreso va a retrasar más el desarrollo o el crecimiento del Perú. Existen mecanismos políticos necesarios dentro del Parlamento para hacer respetar el derecho de las minorías. Y también existe el aditivo de que son las redes sociales y la fuerza de la ciudadanía para poder hacer los cambios. La calle, la prensa. Exactamente, son parte del equilibrio político del poder. Entonces, por encima de todas las cosas, y lo voy a notar en la columna que escribo hoy día, es respecto al tema de que el Perú tiene que avanzar. La vida es muy corta, siempre lo digo. Entonces es necesario que nuestra población, no nosotros que estamos en Lima, sino aquella población que está alejada de la capital y que tiene grandes carencias de carácter de infraestructura, en materia de educación y salud. Entonces para ellos el debate político es una cosa que no les alcanza, pero que sí tiene que ver con el bienestar de sus vidas. Entonces, tener dos fuerzas opositoras van a estar en una permanente tira y afloje. Esa es la realidad. Los gobiernos crecen en función a que existen coordinaciones permanentes en lo que es la ejecución de gobernabilidad pura entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ok, me parece completamente válida, ¿no? Y un análisis sesudo el que haces, pero la pregunta sería entonces, ¿qué ha cambiado respecto de la época en que Alberto Fujimori tuvo una situación similar y sin embargo se corrompió notablemente? Es el exceso que hubo por el largo plazo que estuvo en el gobierno y que esto ya entiendo no va a suceder. Además, la señora Fujimori, como madre que es, va a querer limpiar desde luego su apellido. El presidente García lo hizo respecto a su primer gobierno y hizo un buen segundo gobierno. Y por ese lado creo que ella va a tratar y va a esforzarse por hacer un buen trabajo. Bueno, yo pensaba igual que tú, pero estos últimos sucesos, Joaquín Ramírez, ¿te pareció que Pero para eso están los mecanismos de carácter fiscal, de carácter judicial.
Y es algo que el Congreso tiene que repensar. Sí, pero es que no solamente basta con, digamos, que te puedan venir no la fiscalización y decir, sino también se necesita la convicción del pueblo de saber que la candidata pues corta tajantemente y ante una duda, por lo menos lo 13, pero digamos, la protección y sobre todo para mí la protección de Pepe Klimper a Joaquín Ramírez me sorprendió. ¿Eso a ti te parece que ha sido, digamos, un caso aislado que no te genera mayores dudas? Es parte de estrategia política. ¿Cuál es esa estrategia política? política? Creo yo que es la parte de manifestar el hecho de que si tienen algún tipo de esos problemas, encasillar el tema de la enfermedad, separar a la persona, continuar con las investigaciones y no centralizar el debate de una campaña electoral en ese tema. Es como si tuvieras un tumor y lo importante es extirparlo, sacarlo para que no contamine al resto del cuerpo. Y esa es parte de la estrategia, creo yo, que han aplicado los de Fuerza Popular. Correcto. Con esa termina, José, porque comentábamos, ¿no? Me preguntabas cómo es este tema que no vienen los de Fuerza Popular y a ti te comentaban, claro, que obviamente hay una decisión de, por lo novato que son algunos, ¿te parece una estrategia válida también? ¿Crees que a partir del 5 de junio va a ser distinto? Va a ser distinto. Vamos a poder escuchar los comentarios de los Claro que sí. Porque los errores de la gente nueva en política y su presencia, sobre todo ante periodistas tan acuciosos como tú, por ejemplo, fácilmente las personas pueden caer en ciertas contradicciones y estas ser interpretadas y van a ir contra una campaña electoral que felizmente ya termina. Pero bueno, que así justamente para eso son las entrevistas, porque a veces, muchas veces esa acuciosidad muestra la verdadera cara, pero tengamos fe, José Chiva. Coincidimos en esa fe. Cristian, gracias. Un placer como siempre. Pausa y regresamos, venimos con el final. No se muevan.